La importancia de soñar. La vida de los sueños es mucho más importante de lo que uno piensa. Normalmente las personas son descuidadas y no le prestan mucha atención a los sueños. Ni siquiera imaginan que pasan aproximadamente un tercio de su vida durmiendo. Lo primero que se puede señalar es que durante el sueño se desbloquea el inconsciente. En el transcurso del día se tiene un control total o parcial de los sentimientos, pensamientos y acciones. Por lo tanto, por debajo de la conciencia, los modos de sentir, las formas de pensar y de actuar quedan latentes y son reprimidas. El sueño es una oportunidad de liberarse, porque durante el sueño normalmente uno se suelta y es libre. Existe un ejemplo típico de un estudiante de paracaidismo que soñó que perdía el control sobre el paracaídas. No conseguía abrirlo y prácticamente caía al vacío. Él se asustó con esto y quería abandonar esta profesión. Creyó que el sueño era una señal para cambiarla. Un especialista le preguntó si en su vida de paracaidista, estando despierto, ya había pasado por una experiencia semejante. Él le contó que al comienzo, en uno de sus primeros saltos, no había conseguido abrir su paracaídas, pero que pudo resolver ese percance enseguida, y no se asustó mucho porque no había sido un accidente muy grave, ni había durado mucho tiempo. El especialista le explicó que aunque no se hubiese asustado conscientemente en aquel momento, ese sueño era una consecuencia de aquel accidente. Eso había quedado en su subinconsciente como un gran susto reprimido. Probablemente él estaría trabajando el coraje, buscaba coraje para aprender a soltar, y esto reprimido originó ese sueño muchos años después. Por lo tanto, es fácil dejarse engañar por un sueño o tomar un camino que no es exactamente el que el sueño está indicando, aunque uno lo interprete así. En el estudio de los sueños es necesario ser cuidadoso para no formar ideas fijas sobre ellos. Dos personas pueden soñar lo mismo y tener significados diferentes para cada una. De manera que sería inútil retener significados de memoria como generalmente hacen las personas. El sueño equilibra la vida consciente. Se puede observar que personas que viven en ciudades con mucho movimiento, muy contaminadas, a veces sueñan que están en un campo, en lugares bonitos y tranquilos, que llevan una vida calma. Durante ese periodo en que transcurre el sueño, se está produciendo un equilibrio en el ser de esa persona. Se produce un equilibrio en su mundo psicológico y esa realidad se impregna en su conciencia. Los sueños pueden proporcionar muchas sugerencias, porque pueden provenir de un nivel donde exista una orientación específica para nuestra vida, provenir de la propia fuente de inspiración y mostrar aquello que se debe hacer. Ese sueño puede provenir de un nivel en el que nuestra alma se puede expresar mucho mejor que en el plano físico. Por ejemplo, Van Gogh, cuando estaba despierto, no tenía mucha inspiración, pero mientras dormía, percibía y registraba lo que debía pintar. Al despertar, en la mayoría de los casos, ejecutaba lo que había captado durante la noche. Un sueño puede establecer un contacto con los niveles más elevados del ser y mostrar una orientación precisa,
cosa que en la vida de despierto no es tan simple debido a las distracciones de nuestro cerebro y de nuestros sentidos. El sueño puede mostrar que no existe separación entre los individuos y tampoco existe separación entre los individuos y el universo. En la vida de vigilia se tiene ilusión de separación de unos con los otros, la ilusión de que uno es una cosa y el universo es otra. Algo a tener en cuenta es que no siempre el mensaje completo del sueño está dentro de un sueño único. A veces se encuentra en una serie de sueños y ellos son como capítulos de un libro. Es como si llegaran indicaciones poco a poco en partes. Y aunque los sueños no tengan mucha relación aparente entre sí, generalmente forman una línea de mensajes. Al tener varios sueños en la misma noche o en noches seguidas o separados por un lapso de tiempo, es interesante anotarlos en orden cronológico, ya que después de un tiempo es posible verificar que es como leer un libro. Los sueños son un lenguaje simbólico del alma, razón por la cual a veces no es fácil percibir racionalmente su significado, porque este lenguaje no utiliza la lógica. La mente racional no permite comprender el lenguaje del alma, porque nuestra mente racional dice que 1 más 1 es igual a 2, y en el nivel del alma 1 y 1, 2 y 2, es todo lo mismo. Por lo tanto, no es posible racionalizar aquello que viene del alma sobre la vida espiritual. De esta manera uno se desvía del camino y no llega a una conclusión correcta. El intelectualismo también perjudica la comprensión de estos símbolos. Aunque sea necesaria cierta formación intelectual para estar delante de un símbolo y percibirlo, la parte intelectual pertenece al nivel material. En cambio, el símbolo proviene de otro nivel. Esos símbolos son un concentrado de cosas, un conocimiento sintético que se recibe, todo de una vez, directamente. Y si uno coloca la interpretación intelectual sobre aquello, automáticamente se desvirtúa su significado. Muchas personas, antes de contar un sueño, comienzan a hacer comentarios sobre él. Y es ahí cuando entra en juego la personalidad. El sueño comienza a contaminarse porque se cree que una parte es más importante que la otra. Y la persona que lo escucha queda influenciada por la energía que se le imprimió allí. De esta manera no resulta simple realizar una lectura fluida del sueño. Sería fundamental que quien escucha esté libre de preconceptos y que sea capaz de registrar solo lo esencial. En el campo de la interpretación de los sueños, es vital liberarse de los complejos de inferioridad y de superioridad. Alguien puede pensar que no se puede aproximar a este mundo porque nunca nadie le enseñó cómo hacerlo o no lo entiende. Mientras que otros pueden pensar que puede comprender fácilmente todos los símbolos. Estando delante de un sueño, de una visión simbólica, si aquello viene a la mente varias veces, sin que uno logre distinguir qué es, significa que está recibiendo fuerzas de su alma. Porque cuanto más abstracto, más ilógico, cuanto más incomprensible es aquel símbolo soñado, proviene de un lugar más profundo, y cada vez que uno piensa en él, es energetizado por aquel núcleo. Por lo tanto, el mensaje que pretende transmitir es que nazca la coligación con su núcleo profundo en la proporción que puede entrar en contacto en aquella fase de su evolución.